Muy buenas tardes, y cuando son ahora las 6 de la tarde damos la bienvenida al espacio Un poco de Derecho y tenemos ya con nosotros a José Mateo. Mateo, muy buenas tardes. Hola José, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, tenemos hoy un tema interesante. Sí. Lo que pasa es que vamos a verlo bien porque es un poco complicado, entonces vamos... Es complejo. Sí. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me parece muy interesante, y es el tema de la responsabilidad penal, por así decirlo, de las personas jurídicas. Pues si sabes, si no lo comento brevemente. Las personas físicas, como dice su nombre, son personas, y luego están las personas jurídicas, que en realidad no son personas, pero se les da capacidad para contratar. Las empresas pueden contratar en su nombre. O sea, son las propias empresas las que se obligan a pagar las cosas o a cobrar, ¿no? Tiene lo que se llama personalidad jurídica. Distinguimos personas físicas de personas jurídicas. Entonces, cuando una persona física, una persona, comete un delito, está claro. Pues comete un delito y le condenan. O sea, como si es un homicidio, un robo, una apropiación indebida, una estafa, lo que sea, le condenan, ¿no? A lo que sea. Cárcel, a responsabilidad civil, etcétera. Pero las personas jurídicas, históricamente, como las personas jurídicas no cometen el delito en sí, porque las personas jurídicas es una ficción, o sea, la empresa no tiene personalidad. Tú cuando le debes dinero a una empresa, lo debes a la empresa, no al directivo o al socio, pero la empresa en sí no comete un delito. No puede cometer un delito sola. Tú, una sociedad limitada, la dejas en un supermercado, no roba nada. No puede cometer ningún delito. Entonces, en el año 2010, una reforma del Código Penal y dicen, ojo, que las personas jurídicas también pueden cometer delitos. Es decir, evidentemente las suelen cometer los directivos, apoderados, trabajadores, quien sea, pero las personas jurídicas, la empresa también responde del delito. Claro, históricamente, normalmente cuando un directivo cometía un delito, el directivo era el que cometía el delito y la empresa, como mucho, tenía una responsabilidad como la que tienen los padres con los hijos. Algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero básicamente se entienda. Y entonces, pues bueno, había una responsabilidad. Pues si al directivo le ponían a pagar que tenía que pagar una responsabilidad civil de 20.000 euros y el directivo era insolvente, pues respondía a la empresa, ¿no? Era un poco de rebote. Pero entonces en 2010 cambia y se establecen fundamentalmente la responsabilidad. Evidentemente, hay delitos que las personas jurídicas no pueden cometer. Un delito de homicidio no lo pueden cometer. Luego los veremos brevemente. Hay 22, 23 delitos que están, o tipos de delitos que están catalogados como que una empresa, casi todos son delitos económicos, medioambientales, en fin, luego los comentamos si quieres brevemente, ¿no? Entonces, claro, el propio legislador, que es como llamamos nosotros al Congreso, al Senado, que son quienes hacen las leyes, se dan en cuenta y dicen, hombre, pero evidentemente esto además no es aquí, esto lleva en Estados Unidos, en muchos países de Europa lleva años y años y años. Aquí siempre vamos, en muchas cosas vamos detrás. Dicen, claro, vamos a ver, si la empresa ha puesto o justifica que ha puesto todos los medios que están a su alcance mediante un sistema que ahora es lo que venimos un poco a comentar, para evitar el delito, y aún así se ha cometido un delito, la empresa no tiene responsabilidad, ¿vale? Para que los oyentes me entiendan, es algo parecido, con muchísimas diferencias, pero ahora las comentamos si quieres, a lo que puede ser lo que es la forma de funcionar como una ISO. Todo el mundo entiende lo que es una ISO. Una ISO es una norma de calidad, ¿no? Pero es diferente, porque la función de una ISO no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero para que me entiendas un poco la diferencia respecto a los procesos que tienes que establecer en la empresa, ¿no? Entonces, en el año 2015, como te digo, se estableció una reforma del Código Penal donde se reguló cómo, muy brevemente, cómo tenían las empresas que establecer sus medios de prevención para evitar que a las empresas les condenaran como responsables penales también la empresa junto con el directivo o el trabajador, ¿no? Entonces, ese sistema, en principio, la finalidad que tiene es establecer medios de prevención o sistemas de control de procesos de trabajo o de medidas de seguridad para evitar eximirse de responsabilidad a la empresa. Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego tanto los tribunales como la fiscalía, etcétera, han establecido un sistema diciendo que no vale simplemente tener un manual de procedimiento, que ahora, si quieres, lo comentamos. ¿Para qué no sirve esto? ¿Vale? Eso sí que lo ha dejado muy claro. Es decir, no sirve, por ejemplo, cuando la empresa es un instrumento del delito. Si yo creo
una sociedad ficticia en una empresa en un paraíso fiscal para cometer un delito fiscal y al final, evidentemente, me acaban cogiendo, no sirve para decir, oiga, que la empresa en Panamá tiene todos los medios de prevención de delitos. No sirve no sirve las empresas que son en sí un instrumento, o una empresa que se dedica a blanquear dinero del narcotráfico, da igual que tengas todos los medios de prevención del mundo. O sea, porque en sí la empresa es un instrumento para cometer un delito, ¿vale? Claro. Tampoco sirve para la responsabilidad de una empresa. Si una empresa tiene una responsabilidad porque no paga, o lo que sea, responsabilidad pues, de Hacienda, Seguridad Social, un trabajador, o lo que fuere, eso no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de cómo la empresa se protege de la posible responsabilidad por los delitos que se le puedan imputar a ella, ¿no? Por falta de vigilancia, por así decirlo. Entonces, ¿para qué sirve esencialmente? Bueno, el primero, más que, evidentemente en España siempre vamos al revés. Primero hablamos de eximirme del delito, pero antes de eso, para lo que sirve es para prevenirlo. Es un sistema de prevención, un sistema de controles, que ahora luego explicaremos un poquito más, no me quiero adelantar, para prevenir delitos. Yo establezco un sistema de control para el cual preveo que no hayan delitos. Es un sistema de, por así decirlo, de control. En segundo lugar, ¿para qué sirve? Lo que hemos dicho, para eximir a la empresa. Si la empresa al final se demuestra que un trabajador ha cometido un delito de estafa utilizando la sociedad, la empresa tenía todos los medios establecidos de controles, de sistemas, además con un sistema de vigilancia que se van renovando los procesos, con un auditor que va controlando todos los procesos, de que todo el movimiento del dinero desde que entra la empresa hasta que sale sigue unos cauces, y si aún así el directivo se salta esos procesos, al final yo puedo ser responsable hasta donde soy. Claro. Lo que no puedo tampoco es poner un vigilante a cada directivo, a cada trabajador. Y yo establezco unos sistemas muy estrictos de que aquí el dinero por ejemplo, un poco entrando en... No se puede coger dinero de clientes, por ejemplo, que no estén acreditados los fondos para tal, blanqueo de capitales. Sí. Y hay un sistema por el cual la empresa dice que se tiene que coger el dinero de esta forma, con este sistema, ingresarlo en esta cuenta, y además con cada persona que tiene que pasar unos informes. Es un ejemplo que te acabo muy breve para que entendamos el caso, ¿no? Es decir, si el trabajador o sea, a pesar de que está establecido un sistema súper mega estricto, coge y por su cuenta y riesgo falsifica una firma y coge el dinero de un cliente, claro, sabiendo que viene que no es un dinero legal o en efectivo, ahí la empresa dice, yo he hecho lo que he podido. No sé cómo decirte. Ahora, si no hay un sistema y el trabajador coge el dinero y se establece como norma en la empresa, ahí hay una responsabilidad de la empresa por no establecer un sistema de control, ¿vale? He introducido un poco un ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando, esto de la compliance penal o el sistema de prevención de delitos, ¿no? Entonces, hemos dicho, primero para prevenir delitos, primero tendría que ser una función preventiva antes que eximirte de responsabilidad. Esto es como los accidentes de tráfico, primero se previenen, claro, y luego ya se ponen las multas. O se ve en qué yo soy responsable o no soy responsable, ¿no? Aquí siempre vamos un poco al revés. Pues pongo nota que primero se busca la fórmula de prevenir y luego, en caso de que yo haya demostrado, entonces a mí es el trabajador o el empresario, el directivo o el que es responsable, ¿no? Y luego hay otros, sirve para otras cosas. ¿Para qué sirve tener un sistema de control de calidad en una empresa como este? Para muchas cosas. Mejoras los procesos internos de control. Una empresa donde está un sistema ayuda a que la empresa funcione mejor. Evidentemente mejora la rentabilidad y la mejora de la empresa. Si una empresa tiene un sistema de control, cuando contrate con otra empresa o con una administración, va a tener la tranquilidad la otra empresa de que yo soy una empresa seria y que yo de hecho hay una ISO específica para esto. Que eso es un extra. O sea, la ley no obliga a que tengas una ISO. Hay una ISO de calidad, una ISO de medio ambiente, hay una ISO específica para prevención de delitos, de compliance penal, que la puedes, es un extra, no es obligatorio, ¿no? Lo que luego comentaremos es, lo que tampoco se puede es cualquier cosa. Claro. ¿Vale? Es decir, lo que muchas empresas vienen a hacer, que ha dicho los juzgados y fiscalías, están cansados de decir que eso no vale. ¿Vale? Luego sirve también, evidentemente, si tú quieres trabajar con grandes entidades, empresas inglesas, francesas, americanas, o quieres internacionalizarte, esto en España es muy novedoso, bueno, entre comillas. En otros países es prácticamente imperativo. O sea, esto es como cuando contratas con la agencia con la administración, lo primero que te piden es certificado de estar al día de Seguridad Social y de Hacienda. Esto es lo mismo, cualquier empresa te dice, ¿dónde está tu plan de prevención de delitos? Porque si tú eres responsable, yo también puedo serlo, colaborador contigo.
Claro. Claro, entonces en empresas ya... El problema es que el tejido industrial en España, y además nosotros en particular, si enfocamos todo esto mucho a las empresas inmobiliarias, agencias inmobiliarias, promotoras, constructoras, son empresas generalmente no muy grandes de tamaño, que esto aplica a cualquier empresa. Entonces dicen, bueno, pero si yo nunca voy a contratar. Bueno, pero es que hay que ver, es decir, cada vez más hay empresas que son empresas medianas, que contratan con empresas más grandes, que aparte de una retaila interminable de documentación, lo primero que te piden es dame tu plan de prevención de delitos. Igual que dame tu certificado de que estás al día con la seguridad social, cada vez es más. Entonces hay muchas empresas que no lo piensan, que no es importante, y luego vienen las prisas, como siempre, ¿no? España siempre, a última hora las prisas, que tengo que contratar, ¿no? Y esto un poco enlazo con lo que te he dicho antes. Lo que no vale, y eso es muy importante que quede claro, es lo que muchas veces se ofrece en Internet. Y eso está harto la Fiscalía decir que no vale, y es rellenar un formulario, te mandan un manual y ya está. Ya tengo el plan de prevención. No funciona así. O sea, realmente lo que la administración quiere, en este caso los tribunales, la Fiscalía, cuando luego tú vas a decir, oiga, que yo tengo un plan, tiene que ser un plan hecho a medida. O sea, tiene que ser un plan de funcionamiento o unas medidas de prevención ajustadas a tu empresa. Por eso, cuando tú implantas un plan de prevención de delitos como esto, lo que llamamos el compliance penal y demás, tienes que establecerlo específicamente para la empresa. Claro que no es genérico, por eso lo de Internet porque no cada sirve, empresa claro, es única. Claro. Entonces, algunas se parecerán. Evidentemente, todas las agencias inmobiliarias son parecidas, pero cada una tiene su idiosincrasia. Algunas trabajan con extranjeros, otros no. Es decir, cada una tiene su función. Unas trabajan con administraciones, otras puede que no, otras con fondos de inversión, otras no. Y aparte, cada empresa tiene un volumen, tiene un sistema de funcionamiento. Claro, incluso los propios proveedores que puedan gestionar la propia empresa también. Evidentemente. Claro. Entonces, lo que sí que nos dicen y están cansados es, señores, no me vengan con un plan genérico, corta y pega, aquí no vale. Esto no es como cuando los clientes van a coger un contrato de arrendamiento en Internet y lo rellenan, no funciona. Tiene que ser específicamente, además cuando se implanta, es un traje a medida, básicamente, ¿vale? Entonces, eso es importante que quede claro, no vale un corte y pega. No vale un corte y pega porque entonces dice, bueno, pues entonces todas las empresas que no quieran asumir responsabilidades entran en Internet, pagan 300 euros, claro, sacan un plan metódico, lo relleno, lo mando y me certifican que tengo el plan de prevención de delitos. Y ya está, no funciona así, ¿no? Es una cuestión de establecer en la empresa una cultura de empresa. Entonces, primero, cuando estableces la primera tienes que hacer una, luego lo explicamos más detalle, lo analizas, estableces esas medidas, tienes que hacer unos sistemas de control. Además, el análisis tiene que ser específicamente, porque además, como hay 20 delitos o 22 delitos en concreto, ¿no? Tienes cuando se implanta, tienes que, como hemos dicho que es un traje a medida, cada delito se tiene que analizar si efectivamente cuál es el riesgo que la empresa tiene. Evidentemente, una empresa, una agencia inmobiliaria, tiene poco riesgo de cometer un delito contra el medio ambiente. Es poco probable. Su exposición a ese riesgo es más bajo. Pero una estafa, bastante fácil. Claro, ahí sí. Una apropiación indebida, me cojo una señal de un cliente y luego no la devuelvo y condenan al administrador que firma porque no había ningún plan y ahí se cogía el dinero de todo el mundo. Sí, no, y ha pasado, es el tema no, de hecho, que ha pasado y de hecho hay un caso, veces. por ejemplo, la Audiencia Provincial de Cáceres, no hace mucho, hará 4 o 5 años hace. Lo que pasa es que esto se implantó en 2015 y poco a poco no hay 1000 precedentes. Bankia también fue un caso sonado. Sí, eso salió en los medios de comunicación. Es decir, se demostró que Bankia no tenía ningún sistema de prevención de delitos. Que también la cosa es gorda. Como decir, bueno, no voy a reproducir la frase que decía el otro, ¿no? Como aquel del trillo, pero se entiende. Sí. Anda narices, ¿no? Que una empresa del IBEX no lo tenían. Entonces, claro, al final el juzgado condenó a Bankia y dijo, oiga, señores, que es que ustedes no tienen ni un solo sistema de prevención para delitos como, por ejemplo, utilizar tarjetas que no están registradas. Madre mía. Y ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, claro, eso es un ejemplo, otro ejemplo que te acabo de contar, una inmobiliaria que te contaba en Cáceres, cogió 24.000 euros de un cliente y ahí no había ningún sistema de control, resulta que la comisión la cobraron 2 veces y al final condenaron a los administradores y a la empresa. Además le condenaron una multa bastante importante, 20 y tantos mil euros, y a cerrar el negocio durante un tiempo, o sea, te cierran el negocio. Ahí es donde está la gracia de condenar una empresa. Que no solamente condenan al administrador y pones a tu mujer, cierras el negocio.
Entonces, ahí es donde el problema es que la responsabilidad que está asumiendo la empresa es que, claro, una empresa inmobiliaria, bueno, quizás son más, hay de todo, hay empresas muy grandes, con una imagen muy grande. ¿Te pueden cerrar una inmobiliaria de primer nivel o una promotora un año? ¿Qué ocurre con esa empresa un año sin actividad? Caray. ¿Quiebra? Te vas a quiebra, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no? Que ocurren casos. Solemos pensar que no ocurren, pero ocurren, ¿no? Entonces, lo que decimos es que lo que te están diciendo desde los tribunales, fiscalía y demás es: no me venga usted con un plan preconcebido. O sea, hágame usted individualizado un sistema por el cual yo pueda tener constancia de verdad cierta de que usted tiene voluntad real de prevenir un delito. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se establece? Pues hay un sistema. Lo primero que se hace, esto es un sistema de trabajo. Esto tú hablas con una empresa y dices, bueno, vamos a ver qué tenéis. Bueno, análisis. Lo primero que tienes que hacer es un análisis súper mega concienzudo. Es decir, de a qué se dedica la empresa, qué actividades tiene, con quién contrata. Tienes que revisar contratos, tienes que hablar con los administradores, tienes que hablar con los gerentes o con los encargados si hay. Haces un análisis de la situación. Y en ese análisis, básicamente, lo que analizas es incluso delito por delito la exposición de la empresa. Entonces tú identificas los delitos y dices, vale, este riesgo es alto. Una inmobiliaria, una promotora. Riesgo de delito medioambiental, muy alto. Hombre, yo no, hombre, sí. ¿Cuántas empresas han construido? Estamos hartos de ver condenas. Sí. No había condenas en ese momento, pero hoy día las habría. Empresas que promotoras que construían en suelos no cualificados, en suelos rústicos o en suelos parques, incluso en Marbella, encima de un parque nacional. O sea, directamente. Allí se condenó a los administradores o a quien sea. Luego, por ejemplo, delito de prevaricación con una administración pública, una promotora, todo. Contratar con una administración, una empresa, por ejemplo, que está gestionando un plan de un PAI de estos de una urbanización. Contratas directamente muchas veces y gestionas, y los sobornos, ahí tiene que haber un sistema mega estricto. De hecho, habrás oído de muchas empresas cada vez más que una aplicación de los sistemas de prevención es no cojo regalos. Nosotros trabajamos en el despacho, ya te digo que uno de los materias que más llevamos, algunos abogados de despacho, son las herencias, y colaboramos y trabajamos con alguna aseguradora importante en este país, ¿no? Directamente, los trabajadores de la empresa o directivos no pueden coger regalos por sistema. Da igual, Navidad, quieres tener un detalle, no pueden coger regalos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo identificado. Riesgo de que haya cohecho o de que haya corrupción entre... No se cogen directamente. Tú es una empresa, vas a hablar con un alto cargo y dices, ostras, pues le voy a regalar una corbata. Totalmente prohibido. Establecido, además, en el plan de prevención. Tú no puedes regalar una corbata al alcalde con el que te da gusto porque es amigo tuyo. Totalmente prohibido. Eso son consecuencias de tener un buen plan de prevención, identificado un riesgo. ¿Cuál? Cohecho, el famoso traje de los casos de cambio. Eso es un cohecho. Sí. Pues cohecho impropio. Bueno, aquellos que también hicieron lo que quisieron con el cohecho, pero me refiero que... ¿no? Te pongo ejemplos de cómo funciona. Está claro. ¿No? De cuando está bien identificado un riesgo, hay una consecuencia. Y es que está estrictamente prohibido en esta empresa coger un céntimo en efectivo. ¿Por qué? Porque puede haber... O no se cogen dinero, eso los bancos lo aplican... Bueno, los bancos tienen un sistema de prevención de estos descomunal. Aparte, por otros muchos motivos. Claro. Directamente, tú ingresas 20.000 euros en una cuenta, como no acredites de dónde viene el dinero, bloqueo de cuenta. Hasta que no me justifiques de dónde viene el dinero. ¿Por qué? Porque los bancos saben que puede venir de blanqueo de capitales y ellos ser colaboradores de ese delito. Con lo cual, cierran el grifo. Directamente. Por eso te digo que son consecuencias. Una vez hemos hecho un análisis súper exhaustivo de todo, analizando, establecemos un modelo. Un modelo, en este ejemplo que te he puesto de una empresa inmobiliaria, establezco un modelo de trabajo. Como tengo identificados, evidentemente hay delitos. Primero, te pongo un ejemplo. Luego, por orden del Código Penal, que aparecen al principio. Trasplante de órganos. Evidentemente, una empresa inmobiliaria, una promotora, no va a cometer esto. El riesgo es muy bajo. No hay que adoptar ninguna medida sustancial. Trata de seres humanos, prostitución y corrupción, poco probable. Pero ¿y si tengo un negocio, por ejemplo, de un salón de juego? Un bar donde, bueno, se puede estar permitiendo que ciertas personas, entre comillas, ¿no?, se prostituyen. Sí, sí. Aunque sea voluntariamente, según dicen esas cosas, es como funciona. Ahí hay un riesgo enorme.
En una agencia inmobiliaria, en una promotora, el riesgo de prostitución de menores es mínimo. Pero, por ejemplo, una estafa, muy Claro, alto. exacto. Establezco un sistema para evitar estafas. ¿Cómo las hago? El sistema que corresponda a la empresa. Toda tu empresa tiene que entrar la documentación de una determinada forma, toda la documentación se tiene que validar con una forma específica de trabajo, se tiene que subir a un sistema de trabajo, un sistema de control. Claro, y en este caso, más lo que hemos hablado, también tendrá que tener los proveedores que tengan propios ese plan para ver que esos proveedores... No tiene por qué. No tiene por qué. Y ese es el problema, que hay muchas empresas que lo tienen y otras que no. Entonces, muchas veces ahí surgen conflictos empresariales. Empresas un poquito más grandes que contratan con una más pequeña y, bueno, ya no digo que le pidan el plan de prevención de delitos, que lo deberían hacer en muchos casos, pero bueno, no se hace. Pero vas a contratar y dicen, bueno, pues lo que sea. Es que yo cojo el dinero así, te lo doy y tal. No, es que no. En esta empresa no se puede coger dinero. Solamente se admite cheque, transferencia o ingreso en cuenta. Ahí, bueno. Hoy en día no tanto, pero había muchísimos conflictos con eso, en teoría. Te quiero decir, Sí, hay sí. un sistema, si hay un sistema en la empresa por el cual, para prevenir la posible comisión de este delito, el blanqueo de capitales, está literalmente prohibido que absolutamente nadie en la empresa coja un solo céntimo de un proveedor o de un cliente. Si alguien bajo su cuenta y riesgo se salta el proceso, es responsabilidad suya. La empresa no puede hacer más. Claro. La empresa no puede estar detrás del trabajador, pero sí puede establecer unas normas estrictas de cumplimiento y además exigirle a los departamentos que cada cierto tiempo pasen reportes y comprobar otros departamentos que controlen o exijan. Te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sí, Esto sí, es sí, complicado porque estamos editando ejemplo de la empresa, ¿no? De la agencia inmobiliaria. Lo mismo. Es decir, dinero no, todo tiene que ser por cheque, transferencia y además la documentación tiene que ir validada con no sé menos y no sé más. Claro, lo que está claro es que si la empresa pone los medios, tiene el plan, informa a los propios trabajadores que existe ese modelo, que hay que seguirlo, y aún así algún trabajador se lo salta a cuenta y riesgo, la culpa ya no es de la empresa, es ese trabajador que ha optado a decir, no, me lo paso por donde sea y hago lo que yo quiero. Entonces, un poco, si yo establezco unas normas de control y de calidad muy estrictas, si el trabajador aún así se las salta, es su responsabilidad. Yo lo que no puedo hacer tampoco es estar detrás de todo. Pero sí puedo establecer sistemas de control muy, muy estrictos. Y además acreditar no solamente que tengo un papelito que dice que lo tengo, sino que yo le acredite, por ejemplo, llega el momento a un juez, que es que además mensualmente o cada 2 meses hacemos controles aleatorios de calidad. O exigimos reportes. O viene un auditor externo, que hay un cómplice que se llama, que es una empresa o una persona externa que hace un poco de auditor, y viene cada 3 meses y dice, a ver, dame los justificantes de X, y hace un reporte como que se están cumpliendo las normas o que hay una incidencia, por ejemplo, más, ya no puedes hacer. Claro, ya es imposible. No se puede hacer. Entonces, una vez establecemos, primero analizamos, luego establecemos el modelo, y luego ese modelo es importante que la gente lo entienda. Entonces ahí es donde se crea el concepto que te decía antes de cultura empresarial. Es desde el portero de la empresa hasta el administrador, toda la empresa, sean 3 o 27 o 300, tienen claro las normas básicas de funcionamiento de este tipo de cuestiones. No sé cómo decirte eso. Es un sistema que tiene que involucrar a la empresa, ¿no? Igual que hay culturas de empresa donde la empresa está bien visto o mal visto algo, ¿no? Pues eso se llama cultura empresarial. Entonces hay que fusionar esa cultura de empresa con esta nueva idea de aquí tolerancia cero ante la comisión de delitos, ¿no? O ante las prácticas o actuaciones que puedan ser considerados como que la empresa tiene algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces es importante que no solamente caiga. Por eso te decía antes de que no vale el corte y pega de internet. Claro. Pero tengo que hacer un análisis personalizado y me lo van a exigir, ¿eh? Pues estamos hablando de que a lo mejor la empresa está jugando 1 año o 2 de cierre y 40.000 euros o 50.000 o 1 millón de euros de multa. Ostras. Ya le cuida. Ya se cuida mucho de decir, no, yo tengo el modelo, esto hizo así, lo hizo esta empresa o este despacho, lo implementó, fue personalizado, tenemos un sistema, además tenemos sistemas periódicos de vigilancia, además el propio sistema se controla de una determinada manera. ¿Y las empresas que hacen estos planes están homologadas también para que tengan su certificación de saber que están aptas para poder hacerlo? Realidad, vamos a ver, lo que exige la ley es que tú justifiques que la empresa tiene el sistema. Evidentemente, esto no... Claro, esto es como todo. Es decir, no es como las empresas... Evidentemente, como te he dicho antes, tú puedes pedir una ISO de compliance penal, pero no hace falta tanto. Ya es que ya es de... Es decir, pero evidentemente tiene que ser una persona que conozca el sistema. Normalmente, ¿quién hace esto?
lo hacen despachos de abogados, porque conocen el sistema de funcionamiento. Al final estás evitando una repercusión penal. Evidentemente no te lo hace, no te cómo decirte, una empresa que se dedica, no sé, a instalar ordenadores. Tiene que ser una empresa que conozca el funcionamiento de los procesos penales y de las responsabilidades penales de las empresas o de los trabajadores. O algunas empresas que también, empresas especializadas en establecimiento de controles de calidad, por lo mismo que te ponen la ISO, ¿no? Mi experiencia es que la mayoría de las compliance penal las instauran despachos de abogados. ¿Por qué? Porque son los que conocen el sistema, tanto el sistema de funcionamiento como luego la posible responsabilidad. Pero ya te digo, no hay una habilitación, evidentemente, de alguien que conozca esto. Claro. Si no, uno no se puede poner a hacer compliance penal, porque sí, ¿no? Entonces, lo dicho, respecto de los delitos, ¿vale? Ya te digo, hay muchos delitos que nosotros nos orientamos mucho a las empresas en el sector inmobiliario, es una especialización fuerte que tenemos en el despacho, el tema inmobiliario, entonces todo va relacionado, como te decía antes. Entonces, fundamentalmente, promotoras, constructoras, agencias inmobiliarias, intermediarios, es un sector muy sensible, muy sensible. Claro. ¿Por qué? Porque de los delitos que hay, evidentemente, te he dicho antes 2 ejemplos, delitos informáticos, contra la hacienda, tráfico ilegal de personas, vertidos tóxicos, poco probable. Lo veo poco probable, es un riesgo muy bajo. Una empresa inmobiliaria que cometa un delito contra el medio ambiente, ¿qué puede ocurrir? Una promotora sí, un agente inmobiliario lo veo más complejo. Pero hay muchos delitos que son muy sensibles. Estafa, es muy recurrente. Una empresa que si cojo el dinero, que sí, que señal, que no, que al final desaparece, que lo pone aquí. Luego, es decir, ha habido mucho, incluso promotoras que han cogido dinero, luego no. Sí, aparte que eso se ha hecho mucho, es tanto, pero dame tanto en B, tanto en negro, y luego ya el resto lo formalizamos y te sale todo más barato. A ver, eso se sigue haciendo. Claro, es decir, la verdad es que es así. Lo que pasa es que no pasa nada hasta que pasa. Es como todo en la vida, no pasa nada hasta que pasa. Funciona así. Luego, alzamientos de bienes también es fácil, es decir, que puedan una empresa con uno de sus administradores o socios comprar bienes para tal. Hay un sistema claro de control, es decir, totalmente prohibido, por ejemplo, las contrataciones entre los socios o administradores y la empresa, salvo que lo valide un auditor externo, por ejemplo, ¿no? Está prohibido así. Blanqueo de capitales, yo creo que es el delito estrella de las empresas. Sí, es así. Es un delito con una repercusión enorme en el ámbito inmobiliario, me refiero. Contra la ordenación del territorio y urbanismo, es que está al orden del día. Yo no sé cuántas empresas hubieran sido condenadas hoy en día si esto estuviera establecido hace unos años. Es decir, empresas promotoras que, unido al cohecho, soborno, construyen suelo rústico, todo eso, por ejemplo, condenaban a los administradores, pero muchas veces las empresas serían de rositas. Contra los recursos naturales y del medio ambiente, muy típico, también es bastante probable lo que te he dicho antes, construir en un suelo protegido, que ya te digo, en Marbella ocurrió, que construían en parques y zonas protegidas, una cosa increíble. Sí, hasta hace poco aquí querían hacer un complejo hotelero en plena Albufera. Lo que pasa es que parece que... Esas cosas son... Pero te digo, tráfico de influencias también es probable en ciertos sectores inmobiliarios. Bueno, hay un delito, corrupción en las transacciones internacionales. Es más difícil, pero si yo contrato con un fondo de inversión y bueno, puede darse, es decir, que hay que ir caso a caso, ¿no? Entonces, yo creo que esas empresas que trabajan en estos sectores son empresas muy sensibles. Y es importante, luego aparte, claro, esto es como todo, ¿no? Dicen, bueno, pero si yo no soy, no sé cómo decirte, no soy ACS. Yo no tengo cotizo en bolsa ni tengo 300.000 millones en activos. Da igual. Es que tú, una empresa mediana, constructora o una inmobiliaria que no tiene establecidos unos sistemas, vas a contratar con una empresa y es muy probable que tengas problemas, por ejemplo.
O si, por ejemplo, no establezco los sistemas, una empresa que con mucho esfuerzo consigo tener un volumen de clientela y un nombre, y por no tener un sistema de prevención, un trabajador se queda con dinero de un cliente, o resulta que se colabora a alguien por su cuenta y riesgo, y resulta que al final la empresa, porque no tenía ningún sistema de control y de prevención, le condenan y le cierran el establecimiento un año, pues ya tenemos un problema. Y estamos hablando de que muchas veces el coste de establecimiento de sistemas de prevención no son escandalosamente caros. En realidad es una auditoría que tiene un trabajo, también depende del volumen de la empresa. No es lo mismo preparar un sistema de prevención para una empresa de 40 trabajadores que para Bankia. Claro. Lógico y natural. Bankia es un monstruo, es decir, estamos hablando de que pueden ser esas auditorías. Hay poca gente que esté por medios materiales capacitados para hacer esas auditorías tan bestiales, ¿no? Pero para eso están ciertos despachos que son otro nivel, ¿no? Es decir, cada uno trabaja con sus. Pero para una empresa, desde una empresa pequeña hasta una empresa mediana tirando a grande, que quiera tener un buen sistema de prevención, estamos hablando de que muchas veces el coste en relación al riesgo es mínimo, ¿no? Yo esto, salvando la diferencia, un poco si me permites la broma, claro. yo voy mucho a la montaña, me gusta y tal, pues hombre, es decir, no es obligatorio un seguro, nunca pasa nada. Nunca pasa nada hasta que en una montaña te caes y te rompes un tobillo. Tiene que venir a ti los servicios de rescate, el helicóptero y bueno, y ese día pues nada, te toca vender el coche o comprar un préstamo para pagar. Esto es lo mismo, nunca pasa nada hasta que pasa. Sí. Y además, si hago un estudio y digo, vamos a ver, primero todas las mejoras que voy a implementar, porque además muchas empresas, cuando establecen un sistema de prevención como estas, lo utilizan como forma de establecer un sistema de calidad. No sé cómo decirte. O sea, sí, también es válido. Yo puedo perfectamente, a la vez que estoy implementando, o incluso si ya los tengo, o establecer unos sistemas de calidad, unos procesos de trabajo, puedo establecer de forma paralela, antes o después, preferentemente a la vez o inmediatamente, complementarlo con unos sistemas de prevención de delitos. Si yo tengo unos procesos de trabajo en el despacho, los puedo complementar con unas medidas de prevención para ciertos delitos, con una gente que tengo una exposición importante, y ya tengo el trabajo hecho. No sé cómo decirlo. Claro. Sí, y sobre todo para guardarse las espaldas, porque la persona o el gerente de la empresa puede hacer las cosas bien, pero si tiene... Pero es que hay que tener una cosa muy en cuenta, que mucha gente se le olvida. Las empresas son de los socios. Claro, es que claro, por eso digo que esa persona puede hacer las cosas bien, pero no sabe el socio, el compañero, el empleado que tenga lo que está haciendo, lo que está pasando. Entonces, a ver, en España, por el sistema de microempresa que tenemos, normalmente los socios, en mi caso pasa eso, somos socios en el despacho y curramos un montón. Es decir, que se va a trabajar a un despacho, una empresa profesional, un despacho de abogados, de arquitectos. Pero hay muchas empresas que son empresas propiamente capitalistas, no empresas profesionales donde se va a trabajar, ¿no? Que tengan una estructura de sociedad. Es decir, hay veces que las empresas son socios, y yo y tú somos socios de la empresa y somos dueños, tenemos a un señor, que es un gerente, y a un directivo y a un director financiero que gestionan nuestra empresa. Entonces, yo como socio tengo que tener muy claro que quien está gestionando mi empresa lo haga todo bien. Por eso muchas veces ocurre lo siguiente, y eso te digo poco como toque de alerta a las empresas. Es decir, como yo soy socio de mi empresa, somos tú y yo y trabajamos en la empresa, no necesito esto porque no voy a cometer ningún delito yo. Cuando no están entendiendo que muchas veces, vale, tú a lo mejor no cometes un delito, pero está tu trabajador, está tu comercial, claro, eso sí lo pueden cometer. En cambio, ¿cuándo surge la necesidad imperiosa de contratar o tener un sistema de prevención? En dos situaciones fundamentalmente. Cuando tengo que contratar con una empresa más grande que te exijan que tengas el sistema, sobre todo si son empresas fuera, cualquier empresa anglosajona, sin esto no trabajas con ellos. O sea, lo tienen clarísimo. O cuando nosotros somos socios de la empresa, pero no vamos a trabajar. Somos socios capitalistas, estamos en nuestra casa, socios dueños. Claro, te pueden hacer un Cristo no te enteras. Claro, y tengo un gerente. Entonces digo, tú procesos de calidad, quiero tenerlo todo claro, porque si a ti te condenan, vale, tú vas a la cárcel, pero yo no quiero que me cierren la empresa o que me cierren quiero que tú y todo tu personal
Eso ocurre mucho en las empresas donde los socios no son trabajadores, son simplemente socios capitalistas. No ocurre mucho en España porque en España, te digo, tenemos un sistema de empresas muy personalista. O sea, son empresas donde muchos de los socios trabajan. O trabaja el hijo, o trabaja el padre. Entonces no vemos ese riesgo, ¿no? Pensamos que, bueno, que está en casa todo, que nadie va a cometer un delito. Si yo estoy en la empresa allí controlando a todo el que entra, ¿cómo vas a cometer un delito? ¿No? Pero ocurre. No ocurre en empresas donde los socios no están allí. Digo yo, oye, cuídame bien el gallinero, mírame que esté todo correcto, mírame que tengas un sistema, que yo no quiero que si tú haces una liada y luego resulta que al final van a por la empresa, me pongan a mí una multa de 20, 30, 40.000 euros y me cierren la empresa un año. Porque la empresa es mía, no es suya. Claro. Entonces la necesidad muchas veces surge poco del interés, ¿no? Es decir, la gente no ve la necesidad cuando no lo ve como un peligro real, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que después de lo que nos has contado, lo que es necesario ya es que nos digáis cómo podemos localizaros y contactar con vosotros, porque yo creo que a más de uno se ha puesto ya los orejillas en alto diciendo, cuidado. Tampoco hay que asustarse, o sea, es decir, esto, es decir, siempre le decimos a los clientes, esto no es cuestión de asustarse. Es decir, lo que hay que hacer es tomárselo en serio, que no es lo mismo que asustarse. Muchas veces claro, cuando te asustas, al final te asustas y no haces nada. Es desde la tranquilidad, valorar, pedir, además nosotros en el despacho pueden pedir, te piden un estudio, una valoración, un presupuesto, un tal, oye mira que no sé si tal. Bueno, pues se ve, ¿no? Pero actuando, no desde el laico y tal, y luego no, es decir, es un poco ser más tranquilo, más reflexivo y tomar decisiones, no asustarse, no, esto no es cuestión de asustarse. No, claro, de parte, ya tienes tu estructura y las cosas, como tú dices, lo puedes implementar para que el negocio funcione mejor y vayan bien las cosas. Sí. Tener un manual como de buenas prácticas y decir, así es como vamos a funcionar, así es como va a trabajar, y lo sé yo, lo sabe el socio que venga y lo sabe cualquier trabajador que contratemos a partir de ahora. Correcto. Se tiene que ceñir a esto. Exacto. Y así es como trabajamos. Es así, fácil, ¿no? Bueno, es un poco el planteamiento, ¿no? Es decir, ser preventivo. Claro. Luego corriendo, que me imputan un delito, hay una querella, vamos a hacer un plan corriendo, que eso no va a valer. Sí, te lo digo yo. De todas formas, incluso en nuestra web, los clientes pueden entrar, tenemos ahí algún artículo publicado, donde se le explica un poquito más en detalle todo esto. Y bueno, lo que necesiten, si alguna persona quiere contactar con nosotros o pedirnos información, puede entrar en la web, es marinimateoabogados.es. O llamarnos al teléfono. Nos puede llamar al teléfono al 96320 2876 y nos pueden hacer preguntas sin compromiso. Nosotros contestamos a las consultas online, siempre nos hacen los clientes de forma gratuita o se le analizan. Luego ya si hay que valorar el caso en concreto, pues se van viendo las circunstancias, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, lo más importante es hacer las cosas con calma, no esperarse al último momento y decir, uy, cuidado, que a mi vecino le ha pasado esto, yo no tengo nada. Es un poco no hacerlas a la española, ¿no? Claro, vamos a hacer las cosas más que nada porque te puedes evitar muchos sustos, muchos disgustos. Y que es lo que hemos dicho, cuando tú tienes una empresa y trabaja gente para ti, pues confías en la buena voluntad de que las cosas estén haciendo bien, pero es que si tienes en plantilla 5, 6, 20 trabajadores, ¿qué haces? Esto es como todo, o sea, vamos a ver, somos 40 y pico millones de personas y de delitos se cometen pocos. Es decir, proporciona a los 40 y tantos millones de personas que somos. Claro. ¿No? Esto es lo mismo, o sea, las empresas nunca pasa nada hasta que pasa. Pues esto es como esto para que me entiendas, es un poco como los seguros. Nunca pasa nada y puedo tener el coche asegurado, lo que te decía el ejemplo de la montaña. Yo puedo estar 40 años yendo a hacer senderismo, montañismo o lo que sea, o conducir mi coche. Bueno, pasa que no es ejemplo porque el coche sí que es obligatorio. Sí, el coche sí. Y no me pasa nada hasta que me pasa. Entonces luego cuando me pasa, pues me acuerdo. Cuando en realidad una vez yo tengo implementado, es verdad que hay que hacer un desembolso al principio para establecer, pero una vez ya tengo el sistema implementado, ya lo tengo hecho. Lo que tengo que hacer es unos controles cada 6 meses cada año para ver que el sistema funciona y si hay correcciones, oye, que resulta que ya antes no trabajábamos en el extranjero y ahora sí, ojo, cuidado, se implementa eso. Pero en realidad es como una vez puesto a rodar el sistema, luego ya el funcionamiento es ya va solo, ya directamente es, pues si cambias actividad o amplías proveedores, pues es sumando eso y ya está. Es decir, que esto es un poco, al principio tienes que hacer un esfuerzo de tiempo y de dinero, pero una vez ya lo tengas, luego ya solo es hacer una seguida, ir haciendo correcciones, vigilancia, controles y posibles mejoras, no como los procesos de calidad. Lo claro es el principio ponerlos, una vez ya los pones, y tampoco te digo que
que proporciona a los riesgos en muchas empresas se puede decir que se gastan seguramente mucho más en café que en lo que cuesta una cosa de esta. Pues entonces nada, tener en cuenta esto, que incluso yo creo que hay personas que desconocían que existía esto, con lo cual es interesante primero el toque de alerta, cuidado que está esto. Y segundo, si queremos hacer las cosas bien, con calma, sin miedo, como he dicho, vamos a informar, vamos a prevenir y sobre todo lo que te decía, ser diligente y ser preventivo. No es un sistema que funcione como paliativo. Tiene que ser preventivo. Tengo que prepararlo de antemano, tengo que estudiarlo de antemano, tengo que analizar bien cuáles son mis riesgos y cuando ya los tengo establecidos puedo decir que tengo un sistema preventivo. No es un sistema paliativo, no es un sistema que cuando tengo el problema corro a hacer una diligencia penal. Porque ya no vale. No es que no valga, es que no te vale para nada. Te vas a gastar dinero para nada, porque luego llega el juez y dice, pero si esto se está hablando del 2019 y usted me dice que esto lo lleva 6 meses instaurado, no tiene sentido. Un sistema de corte y pega. Los fiscales saben perfectamente cuando un sistema penal es cierto o cuando realmente, porque hay unos registros. Es decir, hay unos sistemas, hay unos controles, hay unas facturas de una empresa que te establece el sistema, luego hay unos controles que se van haciendo, hay unos registros con los trabajadores, con los directivos, unas reuniones, que todo eso se va dejando una constancia en un expediente. Claro. Y luego además si tú puedes acreditar que llevas 5 años con una empresa, un despacho que te hizo el sistema y que te hace una vigilancia, unas auditorías, todo eso queda registrado. Claro, pues lo mejor es que acudan a Marín y Mateo Abogados, que se informen, que les atenderán estupendamente y así no haya ningún problema. Muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos el lunes que viene. Venga, gracias.